Hola una vez más, bienvenido a nuestra transmisión. Nos encanta muchísimo Esfera en Línea. Qué bueno que estás con nosotros para juntos adorar a Dios. Somos una iglesia amigable, nos gusta hacer amigos, conocer gente. Haznos saber que estás aquí a través de tus comentarios. Claro que sí, y bueno, ya es tiempo de alabar a Dios. Ponte de pie, levanta tus manos o aplaude junto con nosotros. Bienvenido. Vamos a cantar con todas nuestras fuerzas. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. En cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Tú me das, tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. Tú eres digno, Señor, de toda gloria y de toda honra. Por eso te adoramos solamente a ti. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Vamos a darle gloria a nuestro Dios. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de
alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Oh, precioso. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Tenemos mucho que agradecer porque Dios es muy bueno con nosotros a pesar de lo que estamos viviendo. Y sabes, mucha gente nos ha escrito últimamente que están agradecidos con Dios por trabajo nuevo, por salud física que Dios ha obrado en sus cuerpos, los ha sanado, también por otro año más de vida. Y estamos de fiesta como iglesia también porque nuestros pastores cumplieron 4 años de casados. Así que escríbeles, mándales un mensaje felicitándolos. Y vamos a orar ahorita por las peticiones, pero antes de eso quiero leerte un versículo. Salmos 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Desconozco tu situación, desconozco qué es lo que estás pasando, pero sabes, esto para mí es sanador porque dice que Dios siempre está dispuesto a ayudar. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero Él en tiempos de dificultad, lo dice la Biblia, está dispuesto siempre a ayudar. Recuerda, es nuestro refugio y es nuestra fuerza. Bueno, y en este momento vamos a orar. Cierra tus ojos junto conmigo. Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza. Gracias porque en tiempos de dificultad tú estás al pendiente de nuestras situaciones. Tú estás pendiente de cualquier problema que estamos pasando. Te entregamos nuestras necesidades, Dios. En esta hora te pedimos por salud, Dios, que vengas con tu mano poderosa y estés sanando nuestras vidas, que estés sanando nuestros corazones, nuestros pensamientos también, Dios. Te pedimos por bendición económica, que las personas que tienen un nuevo trabajo, ellos puedan tener gracia y tu amor pueda estar llenándolos mucho más de bendiciones, Dios. Gracias porque tú eres bueno. Te pedimos también por nuestros pastores. Gracias por sus vidas y que más años tengan, Señor, en cuestión de su matrimonio. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola iglesia, bienvenido una vez más a nuestra transmisión. Estamos muy contentos de poder estar aquí una semana más. Y nosotros hemos preparado una serie de temas con mi esposa y nuestra serie se llama IGTV, Iglesia TV.
Y pues ahora con esta nueva normalidad solo nos podemos ver por televisión. Nuestra iglesia va a seguir abierta y tal vez no nos podamos juntar por ahora, pero sí queremos seguir compartiendo la palabra de Dios a través de este medio. Y por eso le pusimos Iglesia TV. Y IGTV es un complemento de Instagram. Y pues para ponernos ad hoc con Instagram, con Facebook, con YouTube. Y por eso se llama esta serie Iglesia TV. Y bueno, ante un mundo que está cambiando, porque el mundo está cambiando, la iglesia, tú y yo también tenemos que ir cambiando constantemente. ¿Sabes? Si el mundo está cambiando con nuevas normalidades y con esta pandemia, la iglesia no puede quedarse atrás y decir, ya no voy a hacer iglesia, ya no voy a estar el domingo adorando a Dios. Tú y yo necesitamos constantemente hacer cambios. Y cambio es movimiento. Y la iglesia no deja de moverse. La iglesia no deja de avanzar. Tú y yo necesitamos estar continuamente cambiando. ¿Te imaginas que siempre seamos los mismos? Que tengamos los mismos hábitos todo el tiempo. O que seamos los mismos en la iglesia. Tú y yo siempre tenemos que ir cambiando ante un mundo que está cambiando. La iglesia tiene que avanzar. Y ¿sabes? Lo que nunca debe cambiar en nuestra iglesia es el mensaje. El mensaje es lo más importante. El mensaje de Jesús, de su resurrección, del perdón de pecados, del arrepentimiento. Ese mensaje jamás va a cambiar. Pero nuestra iglesia siempre va a estar sufriendo, o no sufriendo, pero sí va a estar en constantes cambios. ¿Sabes? Dice la Biblia que tú y yo somos la luz de este mundo. Y la luz no se puede esconder abajo de un cajón, abajo de una mesa. Tú y yo necesitamos alumbrar nuestra ciudad, alumbrar nuestras vidas, alumbrar a nuestra familia. Tú y yo necesitamos cambiar ante esta nueva normalidad, pero siendo siempre la luz de este mundo. Y ¿sabes? Hoy más que nunca nuestra iglesia está abierta. Y esta serie de temas va a tratar acerca de qué es la iglesia. Y yo en mi juventud tenía un pastor, el pastor ya está en la presencia de Dios, ya falleció, él se llamaba Primitivo Mejía y él era mi pastor cuando yo era joven, incluso su hijo se llama Primitivo también, ese es su nombre. Y el pastor Primitivo siempre me decía, hijo, métete al instituto, aprende más de Dios. Y yo decía, ay, luego, pastor, luego voy. Él llegó a fallecer y fue que yo me empecé a meter al instituto, a aprender más, a saber más de Dios. Y ¿sabes? Me encanta porque él veía la iglesia así. Veía la iglesia de 4 formas. Decía que la iglesia era una escuela, que era un cuartel, que era un hogar y que era un taller. Así veía la iglesia él. Decía que una escuela donde se nos enseña de la palabra de Dios. Un cuartel porque aprendemos a defendernos contra nuestro enemigo. Un hogar porque la familia de Dios ahí se reúne. Y un taller, porque trabajamos en la obra del Señor. Y así como Él, nosotros vemos la iglesia. Y sabes, la Biblia dice que ni las mismas puertas del infierno podrán contra la iglesia. Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca, sobre este fundamento que soy yo, ni las mismas puertas del infierno pueden contra la iglesia, ni prevalecerán. Entonces, ni esta pandemia va a prevalecer en contra de la iglesia, de eso podemos estar seguros. Y el tema que le puse a esta enseñanza se llama Una iglesia para crecer. Así que si tú eres de los que tomas nota, toma nota, ese es el tema del día de hoy, una iglesia para crecer. Cuando tú y yo comenzamos a crecer, ya no dejamos de ser bebés, ahora somos niños, nuestros padres nos dicen, te toca lavar el patio, te toca barrer las escaleras, te toca bañar al perro y empiezas a tener responsabilidades porque vas creciendo. Cuando tú ya empiezas a tener juventud o ya eres joven, ahora ya tienes que trabajar. Y entonces cuando trabajas, ganas un sueldo y también tus padres o tú mismo dices, yo quiero aportar para la casa porque estás creciendo. Asimismo, cuando tú y yo venimos a la iglesia constantemente o ahorita no podemos venir, pero vemos esta transmisión, como cristianos, tú y yo necesitamos aprender a crecer. Y cuando tú y yo crecemos en la iglesia, empezamos a ser de bendición para otras personas. El cuerpo de Cristo siempre está en constante crecimiento. Y ¿sabes? En estos devocionales que vimos del pastor Andrés, que fue el último, generosidad, estuvo tan bueno que mucha gente nos escribió para decirnos, yo también quiero ser generoso. Yo también quiero ir a ayudar a dar alimentos. Yo también quiero dar despensas. Y me encanta eso. Me encanta que la iglesia
en Acapulco se está levantando para poder ayudar a otros y ser de bendición a otros. Hemos impartido alimentos en un carro y llevamos la olla de frijoles y la olla de arroz y el guiso. Y es un carro, pero te imaginas con ustedes ahora diciendo, yo también quiero ir. No sé, se me ocurre que pudiéramos ir 4 automóviles, cada uno con su olla de arroz, cada uno con su olla de frijol y cada uno con un guiso. Es porque estamos creciendo en fe, creyéndole a Dios que nosotros somos la luz de este mundo. Tú y yo, la iglesia, levantadas para bendecir a aquellos que lo necesitan. Y para esto, tú no tienes que ser perfecto, ¿sabes? Nadie tiene que ser perfecto para estar en una iglesia. Tú puedes decir, es que a veces me gana el vicio, me gana decirle algo malo a alguien. Todos estamos en un proceso de vida cristiana y no tienes que ser perfecto para estar en la iglesia. Y déjame contarte una historia de alguien que no fue perfecto en la Biblia, y es Zaqueo. Es un nombre medio extraño, pero la Biblia nos dice que cuando Jesús estaba pasando por Jericó, las multitudes le seguían. Mucha gente le seguía y todos querían saber qué onda con Jesús, quién era Jesús. Y Zaqueo, un cobrador de impuestos, y dice la Biblia que un pecador de mala muerte, porque él robaba, así lo vamos a leer más adelante, él robaba, y pues si tenía mucho dinero, porque robaba, tendría unas fiestas enormes en su casa y mujeres a su lado, muchas mujeres. Y él era un pecador, así lo menciona la Biblia, de muy mala fama. Sin embargo, Zaqueo vio a la multitud y Jesús está pasando, quiero verlo. Pero como era chaparrito, no podía alcanzar a ver a Jesús. Yo estoy seguro que si yo hubiera estado ahí, yo nada más hubiera hecho esto así como, ahí va Jesús. Pero Zaqueo no podía, yo lo veo brincando ahí. Y dice la Biblia que él se subió a un árbol. Hasta hay una canción de eso, pero no la voy a cantar porque no me la sé muy bien. Pero él se subió a un árbol y entonces estaba viendo a Jesús. Y la Biblia nos dice, en Lucas 19:5, dice, cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Entonces Zaqueo está en el arbolito así, viendo a Jesús, viendo las multitudes. Y de repente Jesús le dice, Zaqueo. Y él se queda como, ahora, ¿sabe mi nombre? Bájate porque necesito ir a tu casa. Y la Biblia dice, Zaqueo bajó enseguida, en el versículo 6, y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Versículo 7 dice, cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre tan malo? ¿Ya ves? La gente ya estaba diciendo quién era Zaqueo aquí. Era un hombre muy perverso, un ladrón y un pecador de mala fama. El versículo 8 dice, después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús. Y quiero notar que después de la comida, no solamente Jesús comió. Dice la Biblia que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, Jesús siempre estaba predicando y hablando del reino de Dios. Y en esa comida Jesús estaba hablando del reino de Dios. Así que Zaqueo escuchó y dice la Biblia que Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Después de escuchar a Jesús, Zaqueo se levantó y dijo esto. Y en el versículo 9 Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Esa es la razón por la que Jesús vino a este mundo. En esta historia me hace notar 3 cosas. La primera es que Zaqueo no tuvo que cambiar de vida ni creer, ¿sabes? Sino que él está en el árbol tranquilamente, él sigue siendo un pecador, él sigue siendo un ratero, él sigue armando fiestas en su cabeza para gastarse todo el dinero que tenía y que le robaba a la gente. Pero aún así Jesús quería ir a su casa. ¿Cómo es esto? Jesús, bueno, hasta la gente lo criticó y dijo, ¿cómo es posible que Jesús esté comiendo con este pecador? Pero Jesús, antes de que Zaqueo creyera y cambiara, Jesús le hizo pertenecer. Le dijo, vente, quiero ir a tu casa. Y tú y yo como iglesia necesitamos, antes de cambiar y creer, incluso podemos pertenecer. Porque eso es lo que Jesús quiere, que tú y yo pertenezcamos. Y cuando Zaqueo empezó a escuchar hablar a Jesús, entonces empezó a creer. Y después de creer, empezó a cambiar. Sin embargo, a veces en la iglesia queremos que la gente cambie. Es más, que crea tantito. Pero tú y yo como iglesia, y como lo que hizo Jesús,
es que la gente puede pertenecer. Por eso te digo que la gente no necesita ser perfecta para venir a la iglesia, así como eres, tú y yo. Y ¿sabes? Cambio viene cuando tú y yo pertenecemos. Así que no tengas miedo de pertenecer a nuestra iglesia, porque nuestra iglesia está basada en los principios bíblicos y en el amor que Jesús tiene para ti y para tu familia. Cambio viene, esto anótalo, cambio viene cuando tú y yo pertenecemos. No sé quién eres, no sé cuál es tu contexto, pero tú puedes pertenecer a esta iglesia. No importa de dónde vengas, tú puedes venir tal y como eres, porque Jesús te está llamando. Y esta es una iglesia de puertas abiertas, de brazos extendidos y de puños abiertos también. Y sabes, hay 3 cosas que yo quiero que anotes, si tú eres de los que anotan. Número 1, permanece conectado. Así como tú y yo estamos conectados a través de esta transmisión, una de las cosas para poder seguir creciendo es permanecer conectados. Y la Biblia nos dice en Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Está hablando Jesús. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos. No pueden ser bendecidos, no pueden ser de bendición a otros, no pueden dar frutos. A menos, dice Jesús, que permanezcan en mí. Tú y yo podemos dar frutos en nuestras vidas. Pero dice la palabra, pero conmigo, cerca de mí, conectados a mí. Y nos da un ejemplo de la vid. Jesús es la vid. Nosotros somos las ramas y producimos el fruto que es la uva. Y sabes, en el racimo las uvas están jugosas, pero fuera de ese racimo las uvas empiezan a volverse como pasas. Y de repente cuando tú y yo nos desconectamos de Jesús, nos desconectamos del devocional, nos desconectamos aún de la iglesia y hasta de esta transmisión nos podríamos desconectar. Tú y yo entonces empezamos a ser como esas pasas que se empiezan a arrugar y se empiezan a amargar y se empiezan a poner feas. Tú y yo necesitamos cuidar nuestra conexión con la vid. No sé, a lo mejor puede que haya un día que no te conectes a esta transmisión, pero tú y yo no debemos dejar de conectarnos con Jesús. Y me encanta lo que está pasando en Tixla. Hay gente viendo esta transmisión. En la semana pasada eran 7 personas en un lugar muy grande y con todas las medidas y muy separados, donde pudieron ver esa transmisión. Yo les mando un gran saludo y yo espero que este grupo que se está levantando allá prospere, porque estamos haciendo iglesia por todos lados y la iglesia esfera se sigue extendiendo aún fuera de Acapulco y eso me da muchísimo gusto. Y nuestro punto número 2 es que tú y yo necesitamos hablar de Jesús. Hablar de Jesús. Uy, qué punto tan difícil, más cuando en una pandemia no puedes salir, no puedes hablar con tanta gente. Pero sabes, una de las cosas bien importantes del cristiano, del creyente, es que tiene que hablar de Jesús. Sé que esta pandemia es difícil, pero yo he visto que muchos de ustedes han empezado negocios por internet. Han empezado negocios en línea y estoy bien orgulloso de muchos de ustedes. Han empezado negocios de pulseras, han empezado negocios de pies, de comida y eso está increíble. Algunos de nosotros sí les hemos pedido, de paletas también. Muy increíble. Esta pandemia no nos paró para hacer negocio y no nos debe parar para poder hablar de Jesús. La Biblia nos menciona en Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos todas las naciones. Y sabes, la palabra nación es etnos, y etnos significa comunidades, gente, pueblos. Significa que ellos comparten cosas entre sí. Y sabes, si las naciones son gente y son personas y que comparten cosas entre sí, entonces Facebook podría ser una nación. Entonces Instagram podría ser una nación. Compartimos cosas entre nosotros. Yo estoy seguro que si yo te hablo de un video, de una combi, de un asaltante, tú sabes de qué te estoy hablando, porque compartimos las mismas cosas. Entonces, como nos hemos levantado a vender cosas en nuestras redes sociales, yo creo que podremos empezar a compartir de Jesús en nuestras redes sociales. No sé, me imagino compartir una frase de nuestro devocional del pastor Andrés, compartir una frase del día de hoy en una historia de Instagram. Tú y yo podemos seguir compartiendo a Jesús. Esta pandemia no nos va a detener. Si no nos detuvo para hacer negocios, mucho menos para hablar de Jesús. Pero es bien importante que tú y yo, para poder seguir creciendo, necesitamos hablar de Jesús. Escucho un amén ahí en tu sala, en tu sillón.
Porque yo creo que tú y yo como iglesia necesitamos hacerlo. Y sabes, dice Mateo 16:15, Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Y la palabra mundo no solamente significa cruzar fronteras, también la palabra mundo significa meterse al mundo de las personas, meterse a su mundo. ¿Cuál es su interés? ¿Sabes? Todos tenemos intereses. A lo mejor mi interés no son los deportes. A lo mejor yo no te sabría hablar de fútbol, ni del América, ni del Cruz Azul, que, bien, no quiero hablar ni hacer debates. Ya estaba diciendo yo que el Cruz Azul iba para abajo, pero es algo que no sé. Pero tenemos otros intereses, pueden ser series. No sé de qué serie estamos hablando y puedo meterme en el mundo de la persona a través de una serie. O sabes, puedo meterme en el mundo de alguien a través de la comida. ¿A quién no le encanta la comida? Y como iglesia, desde el día 0 que empezamos en Esfera, todos los domingos hay comida. Y me encanta porque la comida nos abre una conexión para hablar. Antes, cuando podíamos reunirnos en nuestra iglesia, había comida. Entonces llegabas, compartías una taza de café, un pedazo de pan o hasta barbacoa había. ¿Quién no puede meterse en el mundo de alguien a través de la comida? Me encanta porque Alfa también nos abre este panorama y podemos meternos en el mundo de alguien a través de la comida. Por cierto, no te pierdas Alfa esta semana, por eso es un aviso más adelante. Tú y yo necesitamos meternos al mundo de las personas, hablar con ellos, para poder introducir el mensaje de Jesús. Dice la Biblia que Jesús nos dijo, anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Y sé que ahorita no podríamos hablar tanto de buenas noticias, pero recuerda esto, tú y yo somos la luz de este mundo. Y número 3, seguir aprendiendo. Para tú y yo poder seguir creciendo, necesitamos seguir aprendiendo. Y sabes, aunque estudiaste la prepa, la universidad, lo que hayas estudiado, uno nunca deja de aprender. Siempre es bueno tomar un libro y poder renovarse. Así como creyentes en Cristo Jesús, tú y yo podemos seguir aprendiendo de Él. Una vez al año o 2 veces al año vamos a la iglesia Más Vida y seguimos aprendiendo de liderazgo, de cómo hacer iglesia. Y todo esto va a seguir siempre. No voy a decir, ya lo logré todo este año, ya el 2020 aprendí tanto. Pero viene el 2021 y puedo seguir aprendiendo. Y tú y yo como creyentes necesitamos continuamente seguir aprendiendo de Jesús. La Biblia dice en Hebreos 5:42, los seguidores de Jesús iban al templo todos los días. Ahorita no podríamos ir al templo, no podríamos ir a un local, mucho menos todos los días. Pero dice la Biblia que también se reunían en las casas, como tú y yo en este momento estamos reunidos en nuestras casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Nosotros queremos seguir aprendiendo y nosotros queremos seguir enseñando. Y sabes, una buena herramienta es nuestro Alfa. Alfa son principios bíblicos, hablamos de Dios, hablamos de la fe, hablamos de la vida. Y es importante que si tú nunca has tomado un Alfa, empieces a tomarlo. Si tú quieres seguir creciendo en tu vida cristiana, toma un Alfa. ¿Sabes? Queremos hacer también en estas semanas, planear la forma de que a través de Zoom podamos tener reuniones de oración. Que la iglesia no se detenga por una pandemia, que la iglesia no se detenga porque tú y yo no podemos salir a la calle, que tú y yo no salgamos a un local, no significa que la iglesia paró. Tú y yo somos la iglesia y recuerda lo que dije al principio, la iglesia debe estar en movimiento. Si el mundo está avanzando, nosotros como iglesia necesitamos empezar a avanzar, necesitamos a caminar en fe y creyendo en las promesas de Dios. ¿No lo podemos hacer en un local? No importa, tenemos estas herramientas de internet. Todo mundo en la comodidad de su hogar, no importa si estás en pijama en este momento o si estás bien vestido, pero tú y yo necesitamos seguir creciendo porque esta es una iglesia para crecer. Y sabes, en la Biblia dice, y estoy acabando, en Isaías 2:2, en el futuro el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios, escucha esto, será el monte más importante. Dice ahí, el templo de nuestro Dios será lo más importante. Podríamos parafrasearlo y decir, la iglesia en el futuro será la atracción más importante sobre la tierra. No es una distracción ni es aburrido. La iglesia es atractivo.
¿Sabes? Más cuando aplicamos los principios de Jesús, de que Él nos ama, de que no necesitamos ser perfectos para venir a Él. Tú en este momento, ahí donde estás, puedes pertenecer a Jesús, con tus imperfecciones, venir tal y como eres. Estoy predicando el verdadero evangelio, ese que enseñó Jesús a amar a sus enemigos, a creer que no necesitas venir en perfección, sino solamente abrir tu corazón a Jesús y decirle, Señor, yo creo. Y sabes, tú y yo como iglesia podemos seguir creciendo. No importa dónde estemos, la iglesia no se detiene. Así que déjame hacer una oración y declarar que las promesas de Jesús están aún en este tiempo. Y aún en esta pandemia, nosotros como iglesia vamos a salir adelante. Señor Jesús, yo sigo creyendo en tus promesas. Sigo creyendo que tú aún tienes más para tu iglesia. Sigo creyendo en que cambio va a venir a nosotros, Señor, porque pertenecemos a ti. Tú nos has sellado desde antes de la fundación del mundo y nosotros hemos creído en tus promesas, Señor. Nos aferramos a ellas y declaramos que esta iglesia, Señor, va a seguir adelante porque dice tu palabra que ni las mismas puertas del infierno pueden con tu iglesia, Señor. Declaro tu bendición sobre cada persona que me está escuchando en este momento y declaro que tu gracia y tu favor están sobre nosotros y cambios vienen a nosotros, Señor. Cambios vienen buenos para nuestro hogar, cambios vienen buenos para nuestra empresa, Señor. Tú lo estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú me has escuchado por primera vez y nunca habías escuchado un mensaje como este, déjame llevarte a una oración de fe. En esta oración no hay nada mágico, simplemente es recibir el regalo más hermoso que puedas recibir en tu vida. Y ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón y dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a seguir creciendo, ayúdame a aumentar mi fe, Señor, y a seguir en tus caminos, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga, te amamos y te mando un fuerte abrazo. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Vamos a seguir en este mismo mover de adoración con nuestros diezmos y ofrendas. El texto de Proverbios 11:25, el alma generosa y el que saciar él también será saciado. Esto me recuerda los videos que han estado pasando cuando llevan comida a la calle o a la iglesia. Y el ver esa emoción de la gente recibiendo, de verdad conmueve, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo en que poca gente da y esto es motivo de felicidad, de verdad. Y a veces me gustaría preguntarle a esos chavos, ¿qué se siente dar? Y también preguntarles, ¿te ha saciado Dios? Yo sé que sí, porque Dios no se queda con nada. En esta tarde vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Te damos gracias, Padre. Bendito Señor Todopoderoso, porque ha sido maravilloso, Señor, en nuestras vidas, precioso Dios. Ha sido fiel, Señor, tu benignidad, tu bondad, tu misericordia ha estado con todos, Padre. Y también gracias, Señor, porque hasta ahorita, Señor, nos has ayudado, Señor, con esta situación, Padre. Te agradecemos, Señor, todo esto y te damos las gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Te agradecemos por la fidelidad que has tenido por la casa de Dios. Qué buen tiempo de alabanza tuvimos el día de hoy y qué increíble predicación también. Sabes, queremos darte un aviso muy importante. Este martes 11 de agosto a las 8:30 p.m. comenzamos Alfa en línea a través de Zoom.
Recuerda que puedes invitar a cualquier persona. Vamos a estar hablando de Dios, de la fe y de la vida. Se ha terminado el tiempo de nuestra transmisión y ha sido agradable haber estado contigo. Recuerda que puedes compartir esto a través de YouTube o en Facebook para que más personas puedan conocer a Dios. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.